Este 3 de mayo se conmemorarán 30 años de una de las tragedias más grandes que ha sufrido Santiago. La combinación de lluvias intensas con altas temperaturas terminó desencadenando un deslizamiento de tierra gigantesco que desembocó en la capital y arrasó con hogares y la vida de 26 personas. A puertas de conmemorar 3 décadas del aluvión en la quebrada de Macul, nos preguntamos si estamos realmente preparados para un evento similar. Las respuestas en el siguiente reportaje de Alejandro Sepúlveda. Como a las 11 de la mañana empezó una lluvia como que hubiera sido un diluvio. Y llegó un vecino un poco más abajo, fue a avisarme a mí que iba desaparecido la porción donde vivía yo. Podemos apreciar acá muchas piedras, mucho barro, casas sepultadas casi completamente. Estamos prácticamente en el lugar donde ustedes vivían. Sí, a unos metros donde yo en ese momento vivía. Llegué a lo que era mi casa y no quedaba casi nada. En la mañana del lunes 3 de mayo de 1993 y debido a una lluvia cuantiosa, caída con isoterma cero muy alta, un gigantesco aluvión descendió con furia por la quebrada de Macul hacia la ciudad, causando uno de los desastres sociales más catastróficos en la historia de Santiago. ¿Qué aprendimos de aquella tragedia? ¿Estamos preparados si es que hoy se concreta un evento similar? Como pueden apreciar, las calles se encuentran con bastantes capas de barro. Aquí estaba mi casa. Estaba al borde de la quebrada. Claro, al borde, sí, aquí hay muchas casas que estaban a la orilla de la quebrada. Esa es la base. Esa es la base de la quebrada. Esa es la base. Perfecto, ya. De ahí para abajo era quebrada. 2 metros. Subió, dejó el lodo aquí. El lodo. Y aquí está su casa. Y aquí arrasó con todo. Arrasó ahí con todas esas casas que estaban ahí. Aquí era una manzana completa que había. Quedó, usted ve, una plaza. Las poblaciones que se perdieron no fueron poblaciones ni tomas ni casas prefabricadas, ¿no? Aquí donde estamos parados habían 4 corridas de casa entregadas en lo que en ese tiempo era Servio. Quienes sobrevivieron a esta tragedia conservan fresco el recuerdo de aquel 3 de mayo. Sin embargo, muchos se niegan a dejar el sector pese a que se encuentra en la zona de exclusión, es decir, en una franja de alto riesgo si es que un episodio así se repitiera. Aquí tenemos un plano de esta zona de la quebrada de Macul y aquí hay una zona demarcada, es una zona de exclusión, ¿no? ¿Qué significa eso? La zona de exclusión es una zona que viene a tipificarnos a nosotros, los pobladores que estamos dentro de un sector de 150 metros hacia el norte desde el eje central de la quebrada. Es una zona de riesgo. Es una zona de riesgo. Y que está construida. Aquí está su casa, dentro de esta zona. Claro, esa es mi casa. Cuando fue el aluvión estaba construido ya, no es que se haya construido después. Yo tenía 18 años cuando fue el aluvión. ¿Cómo lo recuerdas ese día? Recuerdo que fue bien caótico, porque acá la higuera fue azotada por este aluvión que pasó por acá, por el eje central, por la quebrada y por departamental. Esta es ampliación Las Higueras o lo que queda de ella. Por aquí pasó una luz de lodo y agua que arrasó con viviendas y personas. Empezó a llover bien fuerte. Y de repente yo sentí como que venía un temblor y de ahí salí a mirar. Y cuando vi que la gente empezó a gritar, yo miré para afuera y el portón de mi casa se abrió de par en par y ahí empezó a echar el barro. Estamos viendo tiro y sentí un ruido. Y cuando veo venía todo el barro. Y aquí autos desaparecieron. Si mire cómo estaba, mira cómo quedó todo ahí. La población de ahí arriba desapareció. Ese día en la mañana, cuando la temperatura mínima fue como de 15 grados, cayeron 13.2 milímetros en el centro de Santiago, pero entre 50 y 60 milímetros en sectores precordilleranos. ¿Por qué? Porque la isoterma cero a esa hora, extrañamente, estaba casi a 4.000 metros de altura. La isoterma cero define en dónde se ubica el 0 grado. Desde ahí hacia arriba las precipitaciones caerán en estado sólido, nieve. Desde ahí hacia abajo lo harán en estado líquido, lluvia. Santiago se emplaza a los pies de la cordillera de los Andes, por lo que abundan las quebradas que desembocan en los valles. La de Macul se ubica en el límite entre las comunas de Peñalolén y La Florida.
Ese 3 de mayo de 1993, un primer pulso de sedimentos de unos 300 metros de ancho se desplazó a una velocidad de 15 kilómetros por hora por el cauce de la quebrada de Macul, provocando el desborde de los canales San Carlos, Las Perdices y el Zanjón de la Aguada. En el 93 esta zona era bastante rural, se puede determinar, pero habían algunos conjuntos de residenciales. Estamos hablando de conjuntos residenciales entregados por los organismos del Estado, de material sólido. Claro, eran poblaciones de proyectos residenciales, no eran tomas, que estaban instalados en las riberas, pero que no había tanta conciencia de que la quebrada en algún minuto podía activarse de esta forma, porque en general, como lo vemos hoy día, la quebrada de Macul en general es seca. A nivel geológico nosotros nos encontramos en un cono de eyección. Eso quiere decir que es una formación geológica, geomorfológica, que se compone principalmente de evidencias de aluviones pasados, que data aproximadamente de casi 20 millones de años atrás. Y en esos 20 millones de años se han sucedido entonces los aluviones que han desembocado precisamente a donde se ubica ahora la comuna de Macul, digamos, claro. Santiago. Gran parte de los escombros que están ahora disponibles actualmente y que básicamente el material del cual se compone el aluvión viene fundamentalmente de la erosión, por lluvias, por vientos, por temas tectónicos y ahora último también por el tema antrópico, porque el ser humano también ha intervenido en lo que es la quebrada de Macul. Hasta el momento en la mañana había oficialmente 15 fallecidos, pero hace escasos minutos que personal policial trabaja en el rescate de 5 cuerpos más aparecidos cerca de la población La Higuera, que fue una de las más afectadas. El 3 de mayo de 1993 perdieron la vida 26 personas, otras 85 resultaron heridas, 8 desaparecieron, casi 6.000 viviendas resultaron dañadas o destruidas y casi 33.000 seres humanos resultaron damnificados. Esa noche empecé a buscar a mi mujer por todo, postas, hospitales, albergues, no la encontraba en ningún lado. Y el día jueves en la mañana, un poco más abajo, un hermano mío encontró a mi señora con el niño, a 1 metro más o menos. O sea, 1 metro separado el niño de ella, sumergido en el lodo. No se encontró toda la gente, ¿no? No, aquí hay gente que quedó, que nunca se encontró. ¿Debajo de esta tierra? Debajo de esta tierra. Hace 30 años el Gran Santiago acogía a poco más de la mitad de los habitantes que somos hoy. Hace 3 décadas no existía un sistema de alerta temprana aluvional que le anticipara a las personas de las amenazas a las que se exponían para evacuar oportunamente la zona. ¿Contamos con esas herramientas hoy? Hoy día tenemos una legislación, una ley 21.364 que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. ¿Y qué es lo importante? Que esto obliga a tener la función de gestión de riesgo de desastre en cada municipio. Obliga a los municipios a tener planes de emergencia y planes de reducción de riesgo de desastre, o sea, un plan de prevención y un plan de respuesta, cosa que en ese momento no era obligatorio. Los planes reguladores hoy día son instrumentos bastante más sólidos de lo que había a principios de los años 90. Sin embargo, todavía dista mucho de instrumentos que realmente nos permitan mitigar estos riesgos. Cuando una consultora tiene que actualizar un plan regulador, la estructura dentro del plan regulador lleva un pequeño estudio de riesgo que es muy acotado y que es ese el estudio que nosotros reconocemos como estudio de riesgo, que es una parte menor del plan regulador. En 2020, más de 600 familias se asentaron en el borde de la quebrada de Macul, la zona más riesgosa de este escarpado. Ellas forman parte del campamento Dignidad, uno de los más grandes del país. Esto debería ser un área de restricción, donde según el plan regulador pueden estar construidos, por ejemplo, lo que son canchas, áreas verdes. Perfecto. Pero en la práctica vemos que hay asentamientos formales, asentamientos informales, que por distintos motivos están actualmente expuestos a la amenaza. ¿Cómo se trabaja con esa gente que, más allá de la toma, sigue viviendo en esa zona de exclusión ahí en la quebrada? Bueno, a ver, yo creo que lo fundamental es que las personas tienen que conocer el riesgo. Nosotros no podemos dar habitabilidad, porque es una toma, pero sí podríamos entregar habilidades para la vida, que es, en fin de cuentas, instalar capacidades para responder frente a grandes emergencias. Sobre eso podemos trabajar y eso es una apuesta que tenemos que hacer junto a la autoridad local.
Hoy somos casi 8 millones de habitantes en Santiago, una gran ciudad que ha crecido explosivamente mientras, en paralelo, nos maltrata una sequía que ya suma 15 años. Con la llegada del fenómeno del Niño en el invierno, se abre una ventana de posibilidad de tener precipitaciones medianamente normales. Pero el tema es, de hace 15 años a la fecha, ¿qué es lo normal? Y la pregunta ante eso es, ¿está la ciudad realmente preparada para poder soportar una lluvia de esa magnitud? ¿Qué otras quebradas tienen este mismo riesgo aquí en Santiago? Sí, de hecho, históricamente cuando ocurrió acá el aluvión de la quebrada de Macul, también se activó lo que fue la quebrada de Ramón, ocurrieron también episodios aluvionales en San José de Maipo y en Farellones. Fundamentalmente todo lo que es el pie de monte de Santiago o la precordillera presenta algún grado de amenaza o riesgo de aluvión. Fue, podríamos decir, una casualidad de que se dieron las condiciones para que la quebrada que se activara fuera esta. Claro. Hay información suficiente, científica, para saber que la quebrada de Ramón tiene las mismas posibilidades de activarse en algún minuto. Donde no ha habido un evento ahí, nunca hubo la fuerza suficiente para poder decir tengamos obras de decantación. Pero sí han habido intentos de monitoreo. Y eso es algo que tenemos que aprender, porque han sido intentos de monitoreo para poder ver qué condiciones se dan y por lo tanto que la comunidad al menos pueda evacuar, que no han sido consistentes en el tiempo. Chile es un país que convive con riesgos asociados a volcanes, marejadas, terremotos, sequías, lluvias intensas, en fin. Fenómenos naturales que, de no ser precavidos, pueden generar nuevas catástrofes sociales como la ocurrida en mayo de 1993. Hoy día tenemos estudios que ha hecho tanto la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP como también el Senagiomin que nos permiten definir zonas de seguridad hacia los lugares en los cuales puede evacuar las personas frente al hipotético caso, ¿no es cierto?, en que se active una quebrada, ¿no es cierto?, que tengamos una lluvia muy potente con una isoterma muy alta, que haya, ¿no es cierto?, que haya deshielos, que arrastre material. Tenemos un sistema de alerta de emergencia para celulares SAE que dependiendo las información, ¿no es cierto?, los pronósticos que nos pueda dar la Dirección Meteorológica, nos permite de alguna manera activarlo para evacuar determinadas zonas, ¿no es cierto?, a zonas de seguridad. Al año siguiente de la tragedia en la quebrada de Macul y alrededores, se construyeron 7 piscinas decantadoras como medida de mitigación si es que la naturaleza vuelve a rugir como lo hizo en aquel mayo de 1993. Si nosotros seguimos cargando la zona, más allá si el plan regulador lo permite, si seguimos cargando el mismo territorio, esas obras de decantación son incapaces de contener todos los escenarios posibles de desastre que va a haber en el futuro. Por lo tanto, algo que sí pudiéramos hacer nosotros es bajar el riesgo, bajando la carga residencial de áreas que están un poco más expuestas como esta. Otro de los temas complejos es que sí hoy día tenemos asentamientos informales mucho más establecidos de los que teníamos en los años 90, pero a lo que sí debiéramos llegar como acuerdo social en que vamos a enfrentar el problema de los asentamientos informales, pero no vamos a tolerar asentamientos en que estén eminentemente en áreas de riesgo. Por eso debemos recordar, por mucho que duela, episodios como este para estar preparados ante las manifestaciones extremas de la naturaleza. Un día vinieron varios CEREM y varios... autoridades. Claro, el señor intendente, que ahora es el gobernador, me dijo textual que teníamos que salir de acá. Y yo alcé la voz y le dije, no, señor Orrego, nosotros no nos vamos a ir y no nos queremos ir. ¿Sigue el temor de la gente que vive aquí de que pueda volver a repetirse algo así? Siempre ha existido ese temor. Dicen que nunca más con los decantadores que se hicieron podría suceder lo que sucedió el año 93. Ojalá que sea así, pero igual la gente está con el temor. Además, llevamos ¿cuánto? 10, 12 años que no llueve. Ese es el tema. Cuando tengamos una lluvia medianamente normal a como era en esos tiempos, a lo mejor habrá que verlo. Mi papá siempre dijo, aquí no solamente es un problema de la naturaleza, también es un problema del hombre. O sea, el problema es del hombre, la naturaleza esto lo ha hecho siempre. El tema es por qué construimos. El problema es del hombre. ¿Por qué se construye donde no se debe construir y por qué se hacen mal los trabajos también? Podemos apreciar acá muchas piedras, mucho barro, casas sepultadas casi completamente.